Nos volvemos a encontrar después de un verano convulso, ¿verdad? ¿Quién te iba a decir a ti en febrero que en septiembre, después de todo el verano, íbamos a pasar un verano como este? ¿Quién te iba a decir a ti cuando estabas preparando esas maravillosas vacaciones que todo iba a ser como ha sido durante este verano de 2020? ¿Quién te iba a decir a ti que 6 meses después estamos en el borde de la segunda ola de la pandemia? Estamos en el borde de nuevo volver a revivir todo lo que hemos revivido, toda esta pesadilla. Nos estamos volviendo expertos en vivir una vez más al día, en vivir bastando cada día su afán porque no podemos vivir de otra manera. Vivimos en medio de la incertidumbre. Hay incertidumbre en los colegios. ¿Qué va a pasar con los niños? Cientos de miles, millones de niños que van a ir a los colegios, no solo en España, sino en todo el mundo, sin saber qué va a pasar. Incertidumbre en el trabajo. Muchas personas han sido despedidas, muchas empresas han cerrado. Incertidumbre en los negocios, incertidumbre en la economía. Incertidumbre también política, aunque bueno, eso en España llevamos mucho tiempo acostumbrados a una incertidumbre política. Pero incertidumbre también en la Iglesia. 6 meses llevamos sin abrir. 6 meses en los que el único lugar que tenemos para encontrarnos todos juntos y dar gracias a Dios como comunidad, ese lugar permanece cerrado. Esos edificios a los que llamamos, quizá, no con toda la razón, llamamos iglesia, siguen cerrados. 6 meses en los que nos vemos obligados a adorar a través de internet, a través de videollamadas, a través de la pantalla, a través de la distancia o en grupos muy reducidos. 6 meses en los que llevamos como iglesia un camino largo recorrido en el que andamos dispersados, cada uno en su casa, cada uno en su familia, quizá algunos incluso dispersos. La pregunta ¿es el fin de la Iglesia? En esta serie vamos a hablar de la Iglesia en el exilio, porque lo que estamos pasando en realidad es un exilio. ¿Es este el fin del cristianismo? ¿Está la Iglesia condenada como institución, como Iglesia, a finalizar? ¿Es este el fin de toda Iglesia conocida? Es sin duda lo más parecido al exilio. Yo no sé si tú estás familiarizado o familiarizada con lo que es el exilio en la Biblia. El exilio en la Biblia ocupa la mayor parte del Antiguo Testamento. El exilio en la Biblia sucede en 2 partes para Israel, para la nación de Israel, que es la nación y el pueblo de la Biblia. La primera llega con Asiria, para el reino del norte, que era Israel. La segunda llega para Judá, con Babilonia, el reino del sur. Y en ambos reinos sucede el exilio. Sucede que llega un rey más poderoso, una nación más poderosa, y se lleva a toda la gente, a toda la población o a gran parte de la población exiliada, esclava o al menos exiliada en otro país. Y yo me pregunto si en esta realidad tan extraña que estamos viviendo no es lo más parecido al exilio mientras esperamos a eso que llamamos nueva normalidad. Esa nueva normalidad que nos resignamos a pensar que sea diferente a lo que hemos vivido hasta antes de la pandemia, pero que día a día, aunque nos resignemos, nos estamos dando cuenta de que va a tener muchas más restricciones, muchas más imposibilidades de lo que a nosotros nos gustaría. Cerramos los ojos y suspiramos pensando en que solo hay que apretar un poco más los dientes y seguro que todo volverá a ser como era en febrero de 2020. Seguro que todo volverá a ser como antes, pero realmente nada volverá a ser como antes. Las empresas, los gobiernos, todos están planeando los próximos años en situación de pandemia, en situación de virus. ¿Qué está haciendo la Iglesia? En su exilio. Estamos planeando realmente cómo va a ser la vida de Iglesia en los próximos meses, en los próximos años. Como te he dicho, la Biblia habla mucho del exilio y me gustaría no solo a lo largo de esta serie contar historias sobre el exilio en la Biblia, sino sobre todo hoy, en esta mañana, que hablemos del exilio en general en la Biblia, lo que significa el exilio. ¿Sabes? La gente de Israel, cuando había unas personas que eran profetas, que traían el mensaje de Dios y que traían el mensaje de aviso para Dios, o sea, de parte de Dios para el pueblo, de que iban a llegar naciones poderosas, iban a llegar naciones que iban a arrasar Jerusalén, que iban a arrasar la capital, que iban a arrasar todo el pueblo. Y las personas, la gran mayoría, pensaban, seguro que Dios exagera, seguro que no es para tanto, seguro que no pasa. Seguían igual que nosotros, resignados a pensar que todo iba a ser como había sido siempre. Es curioso cómo somos los seres humanos, ¿no? Siempre vivimos pensando que todo va a ser como era antes, cuando no hay que vivir muchos años para darte cuenta de que lo que has vivido,
de que cómo son hoy las cosas, mañana no se repetirán, mañana no serán igual. Y la situación llega, el exilio llega y llegó para Israel. Llegó para Israel y llegó para Judá, el reino del sur. Y hay un momento en el que Jeremías es una de las mayores voces que se escucha en el Antiguo Testamento en cuanto al exilio, en cuanto a la nación forzada a abandonar su identidad. Hay un versículo en el libro de Lamentaciones, que ya solo el título te dice mucho de cómo es el tono de este libro. Lamentaciones, Jeremías dice, capítulo 1, versículo 16, dice: por eso estoy llorando, por eso de mis ojos fluyen lágrimas, porque de mí se ha alejado el que consuela y da reposo a mi alma. Solo quiero que pienses por un momento lo que tendría que ser para alguien en el que una persona que se ha criado toda su vida en su país, en su nación, con sus tradiciones, con su cultura, que sea desarraigada de tal manera forzosamente y ver toda su nación destruida. Piensa en personas de Yemen, piensa en personas de Siria, piensa en qué sería de ti si todo lo que conoces, todo lo que algún día llamaste hogar, fuera arrasado hasta quedar solo ruinas. Los símbolos de la identidad de Israel. Los símbolos de la identidad de Israel eran tres en aquel momento. El primero era la tierra que había sido prometida por Dios, su tierra, su nación, Palestina, lo que hoy conocemos como esa franja en el Mediterráneo. Era lo que Dios les había prometido y para ellos era tierra sagrada, era súper importante ese lugar. Israel tenía que ser Israel en ese lugar. El segundo, el reinado, el reino, lo habían pedido ellos, pero basaban su esperanza, su promesa en el reino davídico, en el reino de David. Ellos pensaban que el rey era una figura importante, que ellos se consideraban reino. Y la tercera, el templo, centro neurálgico de la religión, donde la presencia de Dios habitaba ahí, donde todo lo que tenía que ver con la religión sucedía en el templo. Es verdad que los españoles somos más simples, ¿no? Los españoles, en vez de todo esto, lo que tenemos es más como identidad, el fútbol, la playa y los chiringuitos. Y vivimos siempre pensando que esa es nuestra identidad, porque en cuanto se ha levantado el estado de alarma, es lo primero que hemos hecho. Desesperados volver al fútbol, desesperados volver a las playas, desesperados volver a los chiringuitos. Somos mucho más simples, pero para Israel la situación era realmente compleja en su exilio. Deportados, en su gran mayoría, a una nación como Babilonia, totalmente diferente, con una cultura, lengua, religión diferente, se encontraban lejos de su tierra. Sin tierra ya no existe lugar al que llamar hogar. Sin reino y sin rey ya no hay autonomía política, ya no hay estructura de gobierno, ya no hay identidad como nación. Sin templo es imposible de participar en la religión. ¿Cómo desarrollar la fe cuando el centro de tu existencia religiosa está destruido? Solo quedan ruinas. Y me imagino a los israelitas, a los de Judá, tanto del norte como del sur, en sus exilios, pensando: ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios ha permitido que nos suceda esto? ¿Cómo Dios ha permitido que lleguemos a esta situación? Entonces, los sociólogos han demostrado mediante estudios a lo largo de las décadas cómo el desplazamiento forzado geográfico de las personas de su hogar provoca un desarraigo que hace mella no solo en ellos, sino en las generaciones venideras. Tú imagínate lo que tuvo que provocar el exilio para los judíos, su desarraigo en cuanto a haber perdido su tierra prometida, su hogar, su reino, su nación y el centro, la existencia de su religión. Quizá tú has vivido fuera, yo he vivido fuera de España algunos años, quizá tú vives ahora mismo fuera de tu país, tú sabes lo que es vivir fuera de tus costumbres, de tus tradiciones, tener que adaptarte a la nueva vida. Imagínate haberlo hecho de manera forzada. Pero no solo hay desplazamientos geográficos, no solo hay exilios físicos. ¿Sabes? También hay exilios espirituales, exilios individuales, exilios donde nos encerramos en nosotros mismos e intentamos vivir solos. Es lo que estamos viviendo ahora como iglesia. Estamos viviendo un exilio espiritual. Estamos viviendo un exilio espiritual porque el centro sobre lo que giraba toda nuestra fe, toda nuestra comunidad, toda nuestra existencia, permanece cerrado. Permanece el candado echado. En esos lugares que semana tras semana centrábamos toda nuestra energía, toda nuestra fe. La iglesia
puede quedar lejos. La iglesia quedaba lejos incluso para aquellas personas que sentían que Dios era alguien muy lejano antes de la pandemia. Personas que sentían que Dios era algo alejado, personas que vivían en un exilio espiritual incluso antes de la pandemia. Pero ahora nos toca vivir a todos este exilio. Ahora a todos nos está tocando vivir sin aquel lugar de encuentro donde todos nos juntábamos al menos una vez a la semana. Y la situación es extraña. No te digo que no, la situación es extraña y seguramente no la estés pasando bien. Pero la iglesia tiene que sobrevivir a su exilio, tal y como Israel, los israelitas, sobrevivieron a su exilio. Quizá a ti te está haciendo mella el estar lejos de aquello que llamas iglesia. Estar lejos de lo que es el funcionamiento típico de cada semana en tu lugar, que llamamos de culto. El no poder tener un punto de encuentro en el que encontrarte con la gente, con el que saludar, abrazar, hablar, cantar, orar juntos, escuchar la palabra de Dios. Quizá a ti te está haciendo mella, quizá a ti te está afectando la fe. Quizá seguramente estés más frío, más fría espiritualmente, a medida que pasan las semanas y a medida que pasan los meses sin poder juntarnos de nuevo en aquello que llamamos iglesia. ¿Sabes lo que he descubierto en el exilio? Es que caminamos muchas veces solo o alrededor de muy poca gente. Este caminar, esta manera de caminar nos está forzando a juntarnos en grupos pequeños, con distancias, e intentando llevar nuestra fe lo mejor que podemos. Pero hay unos paralelismos y hay unas diferencias entre el exilio de Israel y el exilio que nosotros como iglesia estamos viviendo. En Israel había voces que venían de parte de Dios, voces como la de Jeremías, que clamaban alto cuál era el mensaje, cuál era la intención, cuál era la esperanza que había para el pueblo de Israel. Voces como la de Jeremías o voces como la de Ezequiel, ellos en el exilio escuchaban esas voces. Pero yo me pregunto si en la iglesia ahora nosotros es difícil distinguir entre tantas voces cuál es la voz correcta. A veces me pregunto si en el exilio de la iglesia escuchamos mucho más los medios de comunicación o lo que otras voces dicen en YouTube, mucho más que escuchar la voz de Dios, mucho más que escuchar su palabra. Hay tantos conspiracionistas, tantos negacionistas, tantos apocalípticos, y no digo que ninguno de ellos tenga la razón o no la tenga. Solo digo que hay tanta variedad, diversidad de opiniones, tantas voces, que a veces hay tanto ruido que nos es difícil poder escuchar a un Jeremías, poder escuchar a un Ezequiel, poder escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. A veces andamos errantes. Y un amigo un día me enseñó que no todo el que anda errante está perdido. Pero andamos errantes, andamos exiliados, sin parecer que tengamos un rumbo fijo. Al igual que Israel andaba errante en su exilio. Pero algo interesante pasó, algo increíble pasó en el exilio. La Biblia dice que la presencia de Dios se alejó del templo de Jerusalén. Fíjate lo que sería esto, súper fuerte, lo has oído bien, te lo vuelvo a repetir, la presencia de Dios se marchó del templo de Jerusalén. Para un judío, para un israelita con fe, esto era el mayor desastre que podía existir, que Dios, la presencia de Dios se apartara totalmente del lugar, del centro que ellos consideraban su religión. ¿Te imaginas? Un templo sin presencia de Dios es como una religión sin un Dios. Así de duro era para el pueblo de Israel ver cómo la presencia de Dios se estaba alejando de aquello que para ellos era lo principal, lo esencial, el edificio. Pero fíjate que la presencia de Dios se marcha. Pero Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 16 dice: por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Tú te das cuenta de lo maravilloso que es Dios. Se aleja de aquello que consideraban el centro, la existencia, el hogar, el santuario, la casa de Dios. Dios se aleja para irse a las naciones donde ellos estaban siendo exiliados, para ser allí pequeño santuario para todas las personas. Y dice: a donde lleguen, no había lugar al que fueran exiliados por muy lejos de la tierra prometida que se fueran, que Dios no los fuera a acompañar y que Dios no fuera a ser su pequeño templo allí. Se va con aquellos que están lejos de casa para estar a su lado. Déjame que te diga una gran verdad. Que tú no puedas ir a aquello que llamas iglesia cada semana no quiere decir que Dios no esté a tu lado. Porque Dios no vive en esas paredes, Dios vive
donde tú estás. Dios abandona los lugares que son piedra y arena para habitar en tu corazón, para estar donde tú estés, y no importa dónde vayas, ni lo lejos que estés, porque Dios quiere estar a tu lado. ¿Sabes? Esta imagen de marcha, no sé cómo decirlo, pero la manera en la que Dios se apartó de lo que había sido el centro religioso para irse a donde estaban las personas, marcó el fundamento de la esperanza para el pueblo de Israel. Marcó el fundamento de la esperanza porque no solo estaban convencidos de que iban a sobrevivir, sino de que algún día iban a ser liberados. La pérdida del templo no fue el fin de la fe de Israel. Te lo vuelvo a repetir. La fe no se acabó porque Dios se marchara del templo. El hecho de que nuestros templos estén cerrados no significa que nosotros podamos estar perdiendo la fe. No significa que tengamos que estar abandonándonos espiritualmente, porque los israelitas, lejos del templo, consiguieron mantener su fe viva y su fe fuerte. ¿Sabes qué hicieron? No se quedaron lamentando su situación. Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo para que sigamos lamentándonos de la situación. No se trata de vivir con expectativas demasiado de color de rosa sobre lo que nos espera, pero tampoco se trata de quedarnos en el pozo lamentándonos y entristecidos por lo que estamos pasando. Creo que hay que aprender de ellos y hay que salir adelante. Y ellos no solo no se lamentaron, no se quedaron regodeándose en su mala suerte o en su desgracia, sino que fueron creativos y catalizaron toda su desgracia para construir en vez de para destruir. De manera que una de las literaturas más creativas del Antiguo Testamento fue escrita durante esta época de exilio. Y no solo esto, sino algo que sucedió con mejor interés o con mayor interés. Fue que no cambió o no cambiaron su manera, su religión, pero sí cambiaron la manera en la que se relacionaban con Dios. Y te voy a explicar por qué. Porque encontraron la manera de seguir conectados a Dios a pesar de no tener el templo. Y esa manera fueron las sinagogas. Las sinagogas, sí, esto que hoy en día es muy común entre los judíos, no lo era hasta el momento del exilio. Las sinagogas fueron creadas en el exilio y fue un lugar, como el mismo nombre indica, un lugar de encuentro, un lugar de asamblea. Las sinagogas fueron creciendo a pesar de estar en el exilio, a pesar de estar en una nación que no era la suya, a pesar de que el templo seguía en ruinas. De hecho, mientras el templo seguía en ruinas, las sinagogas iban creciendo una tras otra en las ciudades donde estaban los exiliados. Y como te he dicho, no fue una nueva religión, fue una nueva manera de entender y relacionarse con Dios, aun a pesar de las circunstancias y de las experiencias vividas, que les llevó a un nivel más en su profundidad y en su relación con Dios. No había sacrificios, no había los rituales que había en el templo, pero se leía la palabra de Dios que ocupaba el lugar principal. Esto en el momento más simple de la existencia de la sinagoga, porque con el tiempo la gente que acudía a la sinagoga no solo leía la Biblia, sino que también oraban. Y también se hablaba un mensaje como el que yo te estoy mandando hoy. Se hablaba un mensaje basado en la Biblia de ánimo, de exhortación, de esperanza para la liberación que estaba por llegar. De hecho, se cree que las iglesias cristianas del Nuevo Testamento y las que conocemos hoy, el embrión sobre el que se fundamentan fueron estas sinagogas que se crearon en el exilio. Este hecho ayudó a mantener la fe, el hecho de construir lugares, pequeños puntos de encuentro, en una ciudad hostil, en una nación extranjera, en un lugar donde no se adoraba al Dios que ellos tenían en su corazón. Esos pequeños lagos, oasis, en medio de tanta dificultad, fue lo que mantuvo viva la identidad y la fe de un pueblo, aun a pesar de estar lejos de casa. Estas sinagogas incluso evolucionaron y con el tiempo acabaron convirtiéndose en escuelas e incluso puntos administrativos. La Iglesia, al igual que los judíos en el exilio, la Iglesia puede salir adelante en el exilio. Lamentaciones 3:25 dice que bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Es momento de esperar a Dios, es momento de buscarlo, es momento de no lamentarnos en las circunstancias que estamos viviendo, de no tener esos edificios a los que llamamos iglesia o no poder abrirlos,
para abrir una nueva ventana en la manera en la que nos relacionamos con Dios, buscar nuevas maneras. Y eso es lo que yo te propongo, que analicemos, querida Iglesia, que analicemos, que nos reorientemos, que innovemos, que nos miremos introspectivamente para ver qué iglesia queremos ser, hacia dónde queremos ir como iglesia. Querida Iglesia Cero, ¿hacia dónde vamos a ir como iglesia en los próximos meses, en los próximos años? ¿Qué tiene que ser la iglesia para ser iglesia? ¿Qué tiene que ser la iglesia para entender que no es el edificio lo que nos une, sino que son las personas en torno a Jesús lo que nos une? ¿Por qué no aprovechar este exilio para tomar con calma, perspectiva y decidir la iglesia que queremos ser en el futuro? El desafío que tiene la iglesia en el exilio es redescubrir las enseñanzas de Jesús, es renovar el propósito, es renovar la fe y vivir con alegría y compasión ese estilo de vida en un mundo incierto y con un futuro que, aunque aparenta incierto, la Biblia nos deja claro cómo va a ser. Y que vivamos esa fe con intensidad, con ilusión y compasión, no solo en esta época de pandemia, sino en la época post-pandemia que venga después. Que busquemos nuevas maneras de ser iglesia, manteniendo la esencia, la identidad y el propósito, pero que nos adaptemos a las circunstancias y que si no podemos alabar a Dios como lo hacíamos antes, que lo hagamos de nuevas maneras, en la nueva normalidad que venga. ¿Por qué no abandonar esa actitud pasiva, esperando a que las circunstancias nos sean favorables? Y tomar una actitud mucho más activa, una actitud mucho más viva y relevante, y que podamos no reaccionar a las acciones, sino desarrollar nosotros nuestras propias acciones. Déjame que te diga que el exilio puede matar tu fe si no utilizas la desgracia, si no utilizas las lamentaciones como un catalizador para crear algo nuevo. Y recuerda que Jesús es el maestro de las cosas nuevas. Él dice que todo lo hace nuevo. Necesitamos a la iglesia. ¿Pero qué iglesia? ¿Necesitamos ese edificio? ¿O necesitamos a Jesús? Y necesitamos a esas personas que nos ayudan a caminar con Jesús. Seguramente no necesitamos el edificio al que llamamos iglesia. Quizás solo necesitamos descubrir el verdadero significado de la iglesia para que podamos seguir adelante. Como los exiliados de Israel, necesitamos encontrar el nuevo propósito por el que seguir caminando en este tiempo tan incierto. Es momento de que las frases que decimos tan bonitas como una iglesia en cada hogar, aunque se cierren las iglesias, cada unidad familiar será una iglesia, se conviertan en una realidad. Es momento en el que tenemos que tener más ganas de encontrarnos con Jesús que de ir a la playa, que de ir de viaje, que de ir al chiringuito en nuestras vacaciones. Tenemos que tener más ganas de Jesús que de otra cosa en este tiempo. Es tiempo de no quedarnos petrificados, anclados a lo mismo de siempre, presentando la misma imagen de Dios obsoleta, sino que presentemos a Dios de una manera fresca, tal y como Él se presentaba y tal como Jesús se presentó cuando vino a esta tierra. En tiempos de exilio, Daniel, Ezequiel fueron referentes, fueron brújulas apuntando al norte, fueron ejemplo para todas las personas que querían ver, o personas que estaban convencidas de su fe y de lo que querían hacer con sus vidas. En tiempos de exilio es cuando una persona como la reina Esther se pone de pie aun a pesar de tener todo en contra y decide mantenerse fiel, donde 3 amigos se ponen de pie cuando todo el mundo se arrodilla, porque no conciben la vida de otra manera. En tiempos de exilio es cuando tú puedes marcar la diferencia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que la iglesia está pasando su exilio?